Vamos a dar entonces inicio a la reunión sobre migraña en embarazo. La presidenta, la doctora Camila Duncan. Y damos la bienvenida y le damos las gracias también al asesor, al doctor José Martínez, neurólogo y coordinador del Grupo de Trabajo de Cefalea de la Asociación Colombiana de Neurología. Buenos días para todos. Mi nombre es Camila Duncan, soy residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia del CES y hoy les voy a dar la charla sobre migraña en embarazo, como mencionó la doctora previamente, qué sabemos y hasta dónde llegamos como ginecólogos. Quería agradecerle al doctor José David Martínez, quien fue docente mío en el pregrado y quien me ayudó en la preparación de esta charla. Bueno, a manera de introducción, entonces la migraña se reporta aproximadamente en un 20 a un 25% de las mujeres en Estados Unidos en cualquier momento de la vida. En comparación con los hombres, la migraña va a ser más frecuente en las mujeres y entre un 21 a un 28% van a presentarse en la edad reproductiva, es decir, más o menos entre los 18 a los 49 años, y el 80% continúan teniendo crisis durante alguna etapa del embarazo. Y la migraña va a ser la principal causa de cefalea durante la gestación. El embarazo y el posparto se han asociado con un riesgo aumentado de diferentes causas de cefalea, como las que les mencioné previamente, pero aquí también vamos a incluir las causas secundarias que usualmente van a ser relacionadas con los procesos vasculares patológicos, de los cuales les voy a hablar más adelante. Y una mujer con migraña también puede tener una cefalea secundaria, entonces para que no olvidemos eso. La cefalea, que se describe como cualitativamente diferente al patrón usual, debería despertarnos una alerta o una preocupación por una posible causa de secundaria y potencialmente grave, por lo cual deberíamos estudiar. En cuanto a la clasificación internacional de los trastornos de cefalea, esta la va a dividir en dos: las primarias, que no van a tener una patología causal subyacente clara, son diagnosticadas según su fenomenología, es decir, la presentación de los síntomas, y tenemos las dos principales, que sería la migraña y la cefalea tensional. En este caso de las primarias, el dolor se considera la enfermedad, y las secundarias van a ser causadas por una anormalidad identificable. La lista de etiologías es larga, y en el embarazo y el puerperio en su mayoría van a ser causadas por trastornos de aumento o disminución de la presión del líquido cefalorraquídeo. La principal sería la cefalea pospunción, trastornos vasculares como los asociados a la hipertensión, como la preeclampsia, y otros diferentes tipos de trastornos. Y en este caso, entonces, el dolor va a ser una manifestación o un síntoma de una enfermedad subyacente. En cuanto a la definición de migraña, entonces es un trastorno común y recurrente de cefalea, va a ser causado por una excitabilidad del sistema nervioso central y caracterizado por cambios neurológicos gastrointestinales autonómicos que pueden ocurrir de manera individual o en combinación. Dentro de las características clínicas va a ser una cefalea que dura entre 4 a 72 horas y debe tener al menos 2 de 4 de las siguientes características. El dolor va a ser unilateral o hemicraneal, la intensidad es moderada a severa, es pulsátil o palpitante y va a empeorar con la actividad física, y debe acompañarse de náuseas o vómito o fotofobia y sonofobia. La clasificación internacional de cefalea requiere por lo menos 5 crisis, pues la paciente presente 5 crisis para establecer el diagnóstico. Sin embargo, en el embarazo puede que la paciente no tenga ningún antecedente y debute de nuevo con una migraña. En cuanto a la clasificación de la migraña, la podemos dividir en dos: la migraña con aura y la migraña sin aura. Con respecto a la migraña con aura, entonces los síntomas de aura pueden ser tanto visuales, sensitivos, del habla o del lenguaje, motores del tronco encefálico o retinales, y los síntomas deben cumplir al menos 3 de las siguientes características. Al menos uno de los síntomas debe como presentarse de manera gradual en 5 minutos o más. 2 o más síntomas de aura pueden ocurrir en sucesión. Cada síntoma puede durar entre 5 a 60 minutos. Al menos un síntoma es unilateral, al menos uno es positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que se presenta una sensación, es decir, alguna activación de algún sentido, de una sensación que la paciente no tenía, y el aura
es acompañada o seguida dentro de los siguientes 60 minutos por una cefalea. En cuanto a las características de la migraña con aura, entonces debemos diferenciarla de otras condiciones como el infarto cerebral, los síntomas visuales relacionados con la preeclampsia y las alteraciones vasculares visuales transitorias asociadas con la hipertensión intracraneal. ¿Qué nos apoya el diagnóstico de la migraña con aura? Sería la presencia de síntomas positivos en vez de síntomas negativos y la evolución temporal en relación con la cefalea. Quise traerles algo muy importante para poder entender cómo funciona la migraña en el embarazo y es la influencia de los estrógenos. Entonces, durante la gestación, el comportamiento de la migraña va a variar dependiendo si es con aura o si es sin aura. Las pacientes que presentan de migraña sin aura, aproximadamente 2/3 van a presentar mejoría en el segundo y en el tercer trimestre, y las pacientes con aura van a presentar empeoramiento o una crisis de novo durante la gestación y tienen menor probabilidad de mejoría. Los bajos niveles de estrógenos y los cambios en la función endotelial contribuyen a la susceptibilidad a la migraña junto con factores ambientales como la deprivación de sueño y el estrés. Esto ya se los voy a explicar a continuación. En cuanto a la migraña con aura que presenta mejoría, entonces esto se va a atribuir al entorno característico del embarazo, en donde hay una estabilización de los niveles estrogénicos, los niveles van a aumentar progresivamente y se mantienen elevados. Esto va a eliminar las fluctuaciones hormonales cíclicas en las pacientes no embarazadas que usualmente desencadenan las crisis migrañosas en edad reproductiva. Quise traerles esta gráfica para que evalúen cómo cambian las hormonas, específicamente el estradiol, durante la gestación, y vemos que desde el primer trimestre empieza a aumentar progresivamente hasta lograr un pico hacia el tercer trimestre. Hay otras adaptaciones maternas que favorecen que la migraña sin aura mejore y son el aumento de los opioides endógenos durante la gestación, el aumento del umbral del dolor, que todo esto contribuye a que la paciente tenga menos frecuencia en las crisis y menor intensidad. Y la literatura muestra que hasta el 80% de las mujeres con migraña sin aura experimentan remisión completa o mejoría marcada en el segundo y en el tercer trimestre. En cuanto a los mecanismos en cuanto a la migraña con aura, hay mecanismos fisiopatológicos completamente diferentes. El inicio durante la gestación más o menos se da entre un 10 a un 14%, un empeoramiento en un 8%, y la evolución más habitual en el embarazo corresponde a que no se presenten cambios, pues como en el dolor. Se cree que en este caso, como la fisiopatología es diferente, los niveles altos de estrógenos o la ausencia del ciclo estrogénico que ocurre en el embarazo va a disminuir el umbral para la onda de depresión cortical, que es la causa fisiopatológica del aura. Este pico estrogénico va a activar este mecanismo y va a aumentar la excitabilidad neuronal y usualmente si la paciente va a debutar en el embarazo con migraña, esto suele ocurrir con la manifestación del aura. Por lo tanto, es importante destacar que los cambios hormonales del embarazo no nos van a proteger a la paciente contra el aura, sino que antes lo puede empeorar o favorecer su aparición. Casi la mitad de las pacientes continúan con crisis durante la gestación y pueden desarrollar nuevos síntomas de aura y presentar incluso episodios de aura sin cefalea. Los síntomas neurológicos transitorios durante el embarazo son más comunes en mujeres que tienen antecedente de migraña, en comparación con pacientes que no tienen antecedentes de cefalea o que tienen una cefalea no migrañosa, por ejemplo, la cefalea tensional. ¿Qué pasa entonces tras el parto y la lactancia? Nuevamente la gráfica, entonces la diferencia es que hay una caída abrupta de estos niveles estrogénicos tras el parto. Esto va a favorecer la reaparición de la migraña. Y en la lactancia, en ocasiones, hay una estabilización de los niveles que puede mantener un efecto protector adicional, pero de manera general, las pacientes tienden a empeorar en el posparto durante los primeros días después del parto. En cuanto al comportamiento del puerperio, como les mencionaba, hasta el 40% de las mujeres van a experimentar cefaleo dentro de las primeras semanas, la mayoría van a ser causadas por cefaleas primarias, y los trastornos vasculares activos igual los debemos tener en mente porque también pueden ser causa de cefalea y también se pueden presentar en este periodo. Dentro de las razones por las cuales esto se presenta, como les mencionaba, el bajón de estrógeno, hay otras condiciones ambientales adicionales como la privación del sueño,
de las mamás y el estrés por el nuevo rol parental, y no olvidar que la cefalea postpunción también puede ser una causa de cefalea en este periodo. Les traigo este estudio publicado en la revista de la Sociedad Americana de Cefalea en 2019, donde buscó evaluar los desenlaces en el embarazo, en el nacimiento, neonatales y postnatales en las pacientes que presentaban migraña. Este fue un estudio de cohorte cuyo objetivo fue evaluar estos desenlaces. Se realizó en Dinamarca y la población que utilizaron fue de las pacientes embarazadas sin migraña, 228.000, y las pacientes con migraña, 22.800. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Entonces, dentro de los desenlaces maternos se encontró un mayor riesgo de presentación de trastornos hipertensivos asociados al embarazo, tanto de preeclampsia, eclampsia y aborto espontáneo, todos con un valor de RP, que en este caso fue la razón de prevalencia, mayor a la unidad, y el intervalo de confianza no cruza la unidad. En cuanto a los desenlaces perinatales, se encontró mayor riesgo de bajo peso al nacer, parto pretérmino, parto muy pretérmino antes de las 32 semanas y parto por cesárea. Y no se asoció con feto pequeño para la gestacional y malformaciones congénitas. Con respecto al parto por cesárea, hay algo muy importante, y es que la literatura describe que esto se aumenta también por la confusión que se presenta con los síntomas, ya sean de migraña sin aura o migraña con aura, con la presentación de los premonitorios en la preeclampsia. Entonces, eso es un factor de riesgo confusorio que hace que a veces se aumente el parto por cesárea. En cuanto a los desenlaces neonatales, se encontró un aumento del ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales, un aumento en la hospitalización neonatal, en el uso de medicamentos para el neonato, en el síndrome de estrés respiratorio y la presentación de convulsiones febriles en el lactante. Y no se asoció con muerte ni con parálisis cerebral. Les traigo este otro estudio publicado en este año 2025 en la revista Escandinava de Ginecología y Obstetricia. Fue una revisión sistemática y metaanálisis. El objetivo también fue evaluar los desenlaces maternos en las pacientes con migraña. La diferencia de este estudio fue que fue uno de los primeros que evaluó los desenlaces según el tipo de migraña, si era con aura o sin aura, y ellos utilizaron estudios de cohorte 11 y casos y controles 8. Y el total de partos evaluados fue 1.420.000. Ellos que encontraron que igualmente se encontró un aumento en la presentación de preeclampsia, tanto en los estudios de cohorte como en los casos y controles, también en el parto prematuro. Ellos no encontraron datos estadísticos contundentes para hablar de la asociación con el bajo peso al nacer, y si lo separamos dependiendo de la migraña, MO es sin aura y MA es con aura. Independiente del tipo de migraña, se presentó mayor riesgo de preeclampsia y mayor riesgo de parto prematuro. Entonces, la migraña y los trastornos hipertensivos del embarazo van a compartir mecanismos fisiopatológicos que van a ser la vasorreactividad anormal, el aumento de la agregabilidad plaquetaria, la inflamación sistémica crónica asociada a la disfunción endotelial. Va a haber un aumento en la actividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que va a estar implicado tanto en la aparición y desarrollo de los trastornos hipertensivos como aumentar el riesgo del parto prematuro, y también ambas condiciones van a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La pregunta que uno se puede hacer es si el riesgo de trastornos vasculares va a desaparecer en el posparto, y la respuesta, como les he mencionado, es que no. El riesgo de preeclampsia y otras afecciones vasculares no va a resolver inmediatamente tras el parto, y en algunos casos puede aumentar, por ejemplo, con algunos diagnósticos diferenciales como el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y la trombosis venosa cerebral, qué pena. ¿Cuáles son los escenarios en los cuales como ginecólogos nos podemos enfrentar a una paciente embarazada con cefalea o con migraña? Entonces hay tres escenarios posibles. La primera es que la paciente tiene el antecedente de la migraña o pues una cefalea primaria y ahora presenta el dolor y habitual, igual como siempre lo ha presentado. El segundo es que la paciente no tiene antecedente y debuta por primera vez en el embarazo. Y la tercera es que la paciente tiene antecedente de cefalea primaria, pero tiene un cambio en el patrón del dolor, ya sea en calidad, intensidad o los síntomas asociados. ¿Cuáles son los que nos deben alarmar? El escenario número 2 y 3, porque digamos que la cefalea debe considerarse pues como una alerta en estos casos, porque debemos sospechar una causa secundaria o una causa subyacente y debemos ahondar en el diagnóstico.
En el caso de las banderas rojas, son una herramienta muy útil para tener a la mano, para que nosotros recordemos qué síntomas debemos tener presentes o cuáles no debemos pasar por alto. Dentro de ellos tenemos el inicio abrupto de la cefalea, que sea progresiva y que vaya empeorando, que tenga un cambio en el patrón con respecto a su patrón habitual, que sea refractario al tratamiento usual, que tenga empeoramiento con las maniobras de Valsalva, con el pujo, con la tos o con los estornudos, que empeore con las posiciones, y en los hallazgos del examen físico y de laboratorio que tenga papiledema, edemas periféricos, hipertensión, que tenga síntomas neurológicos focales, fiebre o convulsiones. Todo esto nos debe alarmar sobre una posible causa secundaria y la debemos estudiar. Les traigo esta mnemotecnia del SNUP-10, que es muy útil. De manera general, abarca todo lo que les mencioné de las banderas rojas. La S significa síntomas sistémicos, la N neurológicos, la O de inicio súbito, la O de mayor edad, mayor de 50 años, la P de progresiva o diferente al patrón previo, la P es que empeora con la posición, la P de papiledema, el P de puerperio, que también nos importa pues, a nosotros en este caso, la P del patrón y P de post-trauma. Entonces, tener esa herramienta a la mano es muy útil para pues, no olvidar cuando debemos estudiar a las pacientes. En estudios observacionales que valoran las pacientes embarazadas con cefalea que requirieron valoración neurológica, se encontró que en ausencia del antecedente de la cefalea, los factores más predictivos de una cefalea secundaria fueron la presencia de hipertensión, la fiebre y hallazgos neurológicos anormales. Quise traerles esta tabla sobre las causas secundarias, son muchas. Simplemente les voy a mencionar, pueden ser trastornos hemorrágicos cerebrales, pueden ser tumores, pueden ser infecciosos, pero a nosotros realmente lo que nos va como a importar más o lo que debemos tener presente son cuáles son los diagnósticos diferenciales durante y después del embarazo. Dentro de ellos tenemos la preeclampsia, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, el síndrome de encefalía posterior reversible. Estas condiciones usualmente se van a diagnosticar por separado, pero puede haber una superposición clínica y una fisiopatología compartida. De manera general se van a caracterizar por una disfunción endotelial y un aumento del tono vascular, y eso va, digamos, a constituir una constelación de síntomas que van a implicar una hipertensión, un vasoespasmo cerebral, edema cerebral y daño en órganos diana sistémicos. Adicionalmente, tenemos otros diagnósticos como la trombosis venosa cerebral, la hipertensión intracraneal idiopática, la cefalea postpunción y otros que son menos frecuentes, pero se los mencionaré más adelante. Con respecto a la preeclampsia, ya todos sabemos cómo es el diagnóstico, la hipertensión, las alteraciones en diferentes órganos, hígado, riñones, pulmones, a nivel hematológico, pero digamos en este contexto debemos enfocarnos en los premonitorios para saber cuándo sospechar una migraña o cuándo considerar que esto es un premonitorio. En el caso de la preeclampsia, la cefalea se va a caracterizar por una cefalea que es de novo, de intensidad severa y persistente, sin otras causas asociadas, por ejemplo, el antecedente de la migraña. Esta cefalea no va a mejorar con analgésicos usuales y usualmente va a venir asociada a hipertensión y proteinuria. Suele ir acompañado de síntomas neurológicos como síntomas visuales, como lo son escotomas, fotopsias, visión borrosa y hallazgos sistémicos. Con respecto al síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, entonces se va a manifestar principalmente con una cefalea en trueno de inicio súbito con máxima intensidad en segundos, y eso va a estar caracterizado por una vasoconstricción segmentaria de arterias cerebrales que revierten espontáneamente en el transcurso de 3 meses. Con respecto a la trombosis venosa cerebral, como les mencionaba, hay mayor riesgo de presentarlo en el primer trimestre y en el puerperio. En el 10% de los casos se presenta también como una cefalea en trueno, en el otro 10% puede presentarse sin cefalea. Más típicamente, esta cefalea va a ser de inicio más lento, más gradual, crónica y persistente, y se va a acompañar de síntomas de hipertensión intracraneal. La progresión de la progresión de esta condición puede causar unos déficits neurológicos que pueden ser focales hasta el coma, y estos no van a seguir un patrón típico, pues como arterial, por lo cual a veces podemos pasar desapercibidos y en algunos pacientes puede causar convulsiones. Y como les mencionaba, el 75% ocurren en el puerperio. Con respecto a la hipertensión intracraneal idiopática, entonces los estudios, pues o la literatura es un poco contradictoria.
refieren que el embarazo por sí solo no aumenta significativamente el riesgo. Sin embargo, esta condición sí se puede presentar en el embarazo o en el posparto, entonces también la debemos tener en cuenta. La clínica de este caso es una cefalea que empeora con el esfuerzo, con Valsalva o con decúbito. Puede tener episodios de pérdida visual o acúfenos pulsátil en el 50%. Y en cuanto a la exploración física, pues ante un fondo de ojo vamos a encontrar papiledema y es raro que esta manifestación no se presente. En cuanto al diagnóstico, de manera general, primero descartar alteraciones, lesiones intracerebrales, y en cuanto a la punción lumbar, va a haber una presión de apertura aumentada y las pruebas del campo visual usualmente van a estar alteradas y van a presentar pérdida visual. En cuanto a la cefalea postpunción, entonces usualmente va a ocurrir debido a la fuga del líquido cefalorraquídeo y la consecuente disminución de la presión intracraneal. Usualmente es secundario a la punción dural durante la analgesia. Y las mujeres que tienen mayor riesgo son las que tienen un índice de masa corporal bajo y son jóvenes. Dentro de los síntomas característicos, entonces, el dolor va a mejorar en decúbito supino, va a haber reaparición al estar erguida y otros síntomas que se pueden presentar como una cefalea intensa, una incapacidad para sentarse o ponerse de pie. Y recordar que esta manifestación se presenta aproximadamente en 1% de los casos de anestesia epidural. Otras causas de cefalea son menos comunes pero graves, igual para tener en cuenta. Entonces, la disección de arteria carótida, esto puede estar relacionada con el esfuerzo asociado al pujo durante la segunda etapa del trabajo de parto. Y hay otras alteraciones menos comunes como la hemorragia subaracnoidea o intraparenquimatosa, la adenoma de apoplejía hipoficiaria, el infarto cerebral, las infecciones, entre otros. Con respecto a las neuroimágenes, entonces, las imágenes van a estar principalmente indicadas para descartar cefaleas secundarias graves, ya que, como hemos mencionado a lo largo de la charla, la cefalea puede ser una manifestación de una patología de base y recordar siempre las banderas rojas. Con respecto a las modalidades, tenemos pues como tres grandes grupos. La resonancia de cráneo sin contraste va a ser la primera línea, no va a generar una exposición a radiación ionizante. De segunda línea tenemos la TAC de cráneo sin contraste, la utilizamos cuando la resonancia no está disponible y va a generar una mínima radiación con un mínimo riesgo fetal. Y cuando no tenemos disponibilidad de las dos anteriores o las dos anteriores no son concluyentes, vamos a utilizar ya sea resonancia o TAC con contraste y debemos evitar, si vamos a utilizar contraste, el gadolinio, a menos de que sea absolutamente indispensable. Y si utilizamos contraste yodado, debemos tener presente que esto puede generar alteraciones en la función tiroidea fetal. La elección, como les mencionaba, la resonancia de cráneo. En cuanto al tratamiento de la migraña en el embarazo, entonces el Global Burden Disease, que es el estudio descrito actualmente como el estudio epidemiológico observacional mundial más completo, realizado hasta la fecha, estableció en 2016 que la migraña es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial y la principal causa en mujeres menores de 50 años, por lo que esta condición no es despreciable y genera años vividos con discapacidad. Con respecto al tratamiento, no debemos posponerlo, o sea, no como, tiene un dolor de cabeza, no le voy a prestar atención, no, realmente no debe posponerse. Una cefalea mal controlada puede causar gran afectación en la calidad de vida de la paciente, puede generar estrés, puede generar deprivación de sueño, depresión y una ingesta nutricional deficiente. El tratamiento se va a dividir en dos ramas, el tratamiento agudo o terapia abortiva de crisis y el tratamiento preventivo o profiláctico y tiene tanto pues con una modalidad farmacológica y una no farmacológica. Con respecto al tratamiento no farmacológico, va a ser la estrategia preferida o la primera línea. Esto va a enfatizar cambios en el estilo de vida y abordajes alternativos, van a ser útiles tanto en tratamiento agudo como preventivo y van a ser eficaces si se hacen de manera regular y también si la paciente ya venía como con estos hábitos introyectados antes del embarazo. Entonces, ¿cuáles son las opciones que podemos tener? Hielo tópico, técnicas de relajación o biofeedback, y hay una estrategia transversal independiente, pues como del tipo de cefalea pues, primaria, es que tenga una buena calidad del sueño, que tenga comidas regulares saludables, que tenga una adecuada hidratación y que realice actividad física. Con respecto al tratamiento farmacológico, entonces existe la preocupación sobre las limitaciones terapéuticas en mujeres con migraña por el susto o pues como la precaución sobre el riesgo fetal.
y genera más preocupación cuando las pacientes presentan una cefalea severa y las crisis son frecuentes y creemos que no tenemos opciones para ofrecerle a esta paciente. Entonces, algo importante es que en 2014 la FDA eliminó la clasificación por letras porque era confusa y simplista y actualmente no existe un único sistema de clasificación de los medicamentos y los médicos realmente, pues como ginecólogos debemos basarnos en la interpretación y en la evidencia científica disponible para definir si podemos utilizar un medicamento o no. A manera de recordatorio, hay diferentes agencias reguladoras de medicamentos como son la FDA, la EMA, que es la europea, y la australiana, que es la TGA. La evolución de la clasificación de los medicamentos pues de riesgo en el embarazo, entonces tenemos la previa que era la de la FDA, en un antiguo sistema de clasificación, se basaba en letras para simplificar los riesgos, las limitaciones era la simplificación excesiva, una información que era desactualizada y que podía generar confusión tanto para pacientes como médicos. La clasificación es A, B, C, D, X. La A sería estudios controlados que no han demostrado riesgos. El B es sin riesgos descritos para el feto humano. La C es que no se puede descartar el riesgo fetal. La D es hay hallazgos de riesgo fetal. Y X es completamente contraindicado en el embarazo. ¿Cuál fue la nueva iniciativa de la FDA? Ellos establecen una norma de etiquetado sobre el embarazo y lactancia. Esto elimina las categorías y se incorporan nuevas secciones descriptivas como en embarazo, en lactancia y si afecta o no la fertilidad femenina y masculina. Incluye la exposición fetal y materna, incluye la presencia de leche si la paciente recibe leche materna y los efectos en el lactante. Y otra cosa muy importante es que esta información va a estar basada en evidencia, va a buscar actualizarse constantemente de acuerdo a la evidencia científica disponible que se vaya presentando. En cuanto al tratamiento de la crisis aguda, quisimos traer como este grupo de medicamentos que usualmente nosotros los podemos usar y están muy disponibles, que son el acetaminofén, los antiinflamatorios no esteroideos, los antieméticos y antihistamínicos, los triptanes, opioides, la cafeína, los esteroides y el sulfato de magnesio. Con respecto a cómo utilizamos los medicamentos para la crisis aguda, la primera línea va a ser el acetaminofén y la metoclopramida, el ibuprofeno, ahí lo menciono, pero tiene un asterisco y es que pues la literatura describe que realmente durante el embarazo no se recomiendan los antiinflamatorios, sin embargo, en el segundo trimestre podría considerarse el ibuprofeno, dado que tiene una vida media corta y no se ha asociado como a desenlaces durante este periodo. Y en cuanto a contraindicaciones, recordar que los derivados del ergot no se utilizan en el embarazo. Como según la Nilia, tenemos los triptanes y la difenhidramina y no usamos tampoco opioides ni débiles ni fuertes. En cuanto al acetaminofén, entonces es considerado tradicionalmente el medicamento más seguro en el embarazo, pero recientemente, pues desde hace unos años y recientemente, este medicamento se ha asociado con posibles alteraciones en el neurodesarrollo, riesgo del trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos de comportamiento o incluso asma. Y usualmente han mencionado que esto podría ocurrir cuando la exposición intrauterina ocurre por más de 28 días. ¿Qué nos dice pues como la literatura actual y en relación con lo que habló Trump recientemente en Estados Unidos sobre el riesgo del uso de acetaminofén y la presentación de autismo? Entonces, en 2025, este estudio Environmental Health fue una revisión sistemática que evaluó el uso de acetaminofén y los desenlaces en el neurodesarrollo. Este estudio, digamos que favoreció la idea de que el acetaminofén puede generar alteraciones en el neurodesarrollo. Sin embargo, dentro de la parte metodológica, los estudios usualmente eran muy heterogéneos y de baja pues como calidad metodológica. En 2024 se publicó un estudio en la revista JAMA, nuevamente evaluando el uso de acetaminofén con el riesgo de autismo y trastornos del déficit de atención e hiperactividad y discapacidad cognitiva, y realmente la metodología fue mucho más robusta, fue mucho pues como mejor realizada, y ellos definieron que no encontraron una asociación clara entre el uso de este medicamento y la presentación de estos desenlaces. La COP en 2022, en la guía de práctica clínica, nos sigue recomendando el acetaminofén 1 gramo oral como la terapia inicial en el tratamiento de la migraña aguda. Ahora, ¿qué nos dicen las diferentes agencias reguladoras de los medicamentos? Las fechas son en septiembre, a propósito de lo que pasó con Trump, y es que la EMA, que es la Asociación Europea, mencionó que
pues el acetaminofén puede ser usado de manera segura en el embarazo de acuerdo a las recomendaciones clínicas actuales. La Organización Mundial de la Salud refiere que no hay evidencia disponible pues como contundente que asocie el acetaminofén con el uso, con el desenlace de de estas alteraciones en el neurodesarrollo, y la FDA realiza una respuesta tanto para médicos como para pues, la población en general sobre que ellos van a incluir dentro del etiquetado estos posibles riesgos, pero destacan que no es una evidencia contundente, pero que es algo que debemos tener en cuenta. Entonces, de acuerdo a la evidencia clínica actual, el acetaminofén sigue siendo el analgésico más seguro para tratar el dolor agudo durante el embarazo y la lactancia. Con respecto a los antiinflamatorios, el uso, como les mencionaba, depende del trimestre. En el primer trimestre debe evitarse porque se ha asociado claramente con el aumento de aborto espontáneo y posibles malformaciones congénitas. En el segundo trimestre podría utilizarse, se ha mencionado el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, prefiriendo no utilizarlos, pero en el caso de que los utilicemos, pues el ibuprofeno podría ser una opción. Y en el tercer trimestre van a estar completamente contraindicados por el riesgo del cierre prematuro del ductus arterioso y el desarrollo de hipertensión pulmonar. En la lactancia podemos utilizarlos. El ibuprofeno también se prefiere por el tiempo de vida corto que, digamos, reduce la transferencia en la lactancia. Y recordar que la aspirina la podemos utilizar, pero las dosis seguras son menores de 100, que son las que utilizamos en la prevención de preeclampsia. En cuanto a los antieméticos, en general van a ser seguros en el embarazo, aunque hay evidencia limitada. La metoclopramida es de los más seguros, uso frecuente sin efectos adversos fetales relevantes. Tenemos otros como la clorpromazina y la proclorperacina. Se ha asociado con riesgo de síntomas extrapiramidales o de abstinencia, por lo cual no se recomienda. Y la domperidona se ha asociado con posible riesgo de síndrome de Kutelar, por lo cual estos dos no los recomendamos, y la metoclopramida. Dentro de los otros antieméticos tenemos la difenhidramina, tiene un riesgo de sedación y apnea neonatal, pero como les mostraré adelante, se ha asociado con una mejoría marcada del dolor y realmente el riesgo de que presente esto es bajo. El ondansetron hay evidencia conflictiva, realmente no se recomienda y tiene un posible riesgo de teratogenicidad, síndrome serotoninérgico y prolongación del QT. Y hay otros seguros que incluso utilizamos para otros síntomas del embarazo, que es la doxilamina, otros antagonistas H1, la piridoxina y las fenotiacinas. Ese estudio que les traigo, que fue publicado en 2017, comparó tres medicamentos, que fue la metoclopramida con la difenhidramina versus la codeína en pacientes que, por ejemplo, no respondían a acetaminofén. Fue un ensayo clínico controlado. El objetivo fue evaluar la mejoría a las 6 horas del dolor y dentro de los resultados encontramos que la combinación de metoclopramida y difenhidramina intravenosa tuvo un mejor control del dolor a las 30 minutos, a la hora y a las 24 horas, pero que no hubo diferencia entre ninguno de los dos a las 6 horas, que fue el desenlace principal que ellos evaluaron. ¿Esto qué nos dice? Que estos medicamentos sirven, son seguros y podemos utilizarlos evitando, digamos, el uso de los opioides que tienen mayores riesgos. En cuanto a los triptanes, el sumatriptán es pues es el más estudiado con 3.000 pacientes. Este atraviesa la placenta, pero tiene bajo riesgo de transferencia fetal. No se ha demostrado aumento en las malformaciones congénitas, y en el caso de que se hayan reportado algunas, usualmente son defectos septales ventriculares, estenosis pelórica, anomalías cromosómicas y sin un patrón específico. No hay evidencia clara de teratogenicidad y el resto de triptanes que conocemos no se recomiendan porque no tenemos suficiente evidencia. Este es un estudio publicado en la Mayo Clinic en 2025 que también evaluó la seguridad de los triptanes en el embarazo. Ellos mencionan que el uso debe reservarse en casos en los que el acetaminofén y las medidas no farmacológicas no son efectivas, y siempre tras una adecuada información y una decisión médico-paciente evaluando los riesgos y los beneficios. Si los utilizamos, no combinarlo con antiinflamatorios no esteroideos, sino usarlos en monoterapia. A manera como de resumen, entonces tenemos el tratamiento farmacológico, tenemos el acetaminofén, que es seguro durante todos los trimestres y la lactancia. Lo de los antiinflamatorios ya se los expliqué, el sumatriptán es seguro, la metoclopramida y el bloqueo de nervio occipital, que igual les voy a mencionar un poquito sobre eso. En cuanto a la dexametasona, que es un medicamento que utilizamos demasiado, no se utiliza como primera línea. ¿Y qué nos dice la evidencia?
que realmente la utilidad de la dexametasona vía parenteral o intravenosa nos va a servir en el contexto de una paciente que llega con crisis aguda, por ejemplo, al servicio de urgencias, le logramos controlar la crisis, se le administra la dexametasona, usualmente una dosis de 8 miligramos, pero dentro del rango puede ser de 4 a 32, con el objetivo de reducir la probabilidad de que ella presente una recurrencia de la crisis por la cual ella consultó. Se recomienda en dosis única, no dosis por horario y no dosis repetidas. De manera general, los opioides no van a estar recomendados en el embarazo debido al alto riesgo de dependencia y a que, como hemos visto, tenemos disponibilidad de otros medicamentos que son más seguros y efectivos. El uso prolongado en el embarazo se puede asociar a alteraciones fetales en el desarrollo, síndrome de abstinencia neonatal, depresión respiratoria neonatal y bradicardia fetal. Están contraindicados en las etapas finales del embarazo y el intraparto por el riesgo aumentado, y en el embarazo, si la paciente lo usa, puede generar una cefalea por sobreuso. Independiente si es tramadol, codeína, morfina, pues, de manera general no se recomiendan en el embarazo. Y recordar que todos los opioides atraviesan la placenta. En cuanto a la cafeína, que muchas veces las pacientes nos preguntan como, ¿me puedo tomar un Dolex Forte o un acetaminofén Forte? ¿Qué dice la evidencia sobre la cafeína? Que la cafeína atraviesa la placenta, podría asociarse de manera dosis dependiente con bajo peso al nacer, pérdida gestacional y alteraciones en el desarrollo fetal, aunque los resultados realmente no son tan concluyentes, y se ha dicho que la dosis segura máxima al día es de menor o igual a 200 miligramos, y la dosis en contexto agudo, o sea, por vez, sería menor a 100 miligramos. Es decir, que sí podemos utilizar este medicamento durante la gestación sin asociación significativa con efectos adversos. La COC también nos habla sobre pues, el uso de la cafeína con las mismas recomendaciones que les mencioné anteriormente. Con respecto al sulfato de magnesio, entonces el uso intravenoso ha sido utilizado en diferentes estudios para el control de la cefalea. Lo usamos mucho como neuroprotección y pues tanto para el bebé en el embarazo y para la preeclampsia. Esto puede ser útil para el control del dolor, especialmente en las pacientes que presentan migraña con aura, tiene mayor alivio y menor necesidad de medicación de rescate en algunos estudios, y la dosis usual o la dosis que más se ha estudiado para esto sería 1 a 2 gramos IV en infusión lenta. En cuanto a otras opciones de manejo, tenemos la toxina botulínica, los bloqueos de nervios regionales, el magnesio oral en forma de citrato y la coenzima Q10. Los primeros tres son seguros independiente del trimestre, y en el caso de la toxina botulínica va a ser más riesgoso suspenderle a la paciente o no, pues como no indicarle este tratamiento, o sea, va a ser más riesgoso quitarle el tratamiento que ponérselo. Y en el caso del magnesio, entonces va a ser seguro en el embarazo, usualmente a dosis menores de 300 miligramos día, y usualmente pues en pacientes no gestantes se ha utilizado como manejo preventivo de la migraña. Y la coenzima Q10 se puede utilizar a partir del segundo trimestre. Este fármaco disminuye los días de migraña por mes y la duración de los ataques comparado con placebo. Un resumen práctico para que nos llevemos entonces las opciones para manejo agudo. Primero, medidas farmacológicas. En cuanto a las farmacológicas, acetaminofén vía oral o intravenoso, metoclopramida, difenhidramina en combinación funcionan mejor porque la metoclopramida es muy buen analgésico intravenoso y la difenhidramina va a disminuir el riesgo de que presente las manifestaciones extrapiramidales como la caticia. Luego, el sumatriptano, o sea, los triptanes sí los podemos utilizar, específicamente este, y el sulfato de magnesio. Y tener presente que otros fármacos que son seguros si la paciente ya viene con ellos, como la toxina y los bloqueos regionales, y que los ergotamínicos no los vamos a utilizar, y que los AINES con un asterisco. En cuanto al manejo profiláctico para la migraña, los principios del manejo es que a veces las pacientes vienen con su manejo, digamos, profiláctico de antes, se dan cuenta que quedan en embarazo. Lo que nosotros debemos hacer es identificar qué medicamento está utilizando la paciente, por ejemplo, si está utilizando topiramato o si está utilizando ácido valproico, suspenderlo y buscar una opción que sea más segura, recordando que si la paciente tiene migraña sin aura, lo más probable es que esta paciente mejore durante la gestación. Si la paciente venía con topiramato o ácido valproico, entonces debemos suspenderlo tan pronto la paciente desee quedar en embarazo o que ya tenga pues como identificado el embarazo, porque hay un riesgo teratogénico comprobado.
Entonces, ¿en qué pacientes vamos a considerar el manejo profiláctico? Si nos llega, por ejemplo, a consulta, entonces, pacientes que tengan crisis moderadas a severas, frecuentes y que no responden bien al tratamiento agudo con los, pues como el repertorio de medicamentos que hemos mencionado y qué opciones van a ser seguras en el embarazo. Tenemos como primera línea el propanolol, una dosis de 40 miligramos al día, tiene una buena evidencia en el embarazo. Y la segunda línea sería la amitriptilina, que tiene un menor perfil de riesgo en comparación con otros fármacos. Y la dosis usualmente es de 10 a 25 miligramos en la noche. En cuanto a unas conclusiones o cosas para llevar a la casa, entonces la principal causa de cefalea en el embarazo es la migraña. La mayoría de las mujeres mejoran después del segundo trimestre. No tratar la migraña sí tiene implicaciones tanto obstétricas como fetales y neonatales, como les mencioné en los anteriores estudios. Hay varias opciones de manejo y no solo es el acetaminofén. Usualmente, pues como un principio de todos los medicamentos en el embarazo es la menor dosis efectiva por el menor tiempo posible y hay muchas opciones de manejo preventivo como la toxina botulínica, los bloqueos pericraneales, el citrato de magnesio y la amitriptilina del propanolol. Y una mujer embarazada tiene derecho a tener su gestación libre de dolor. Gracias. Muchas gracias, Camila, por tu presentación. Pues creo que es un tema bastante frecuente en nuestras pacientes y que debemos saber como ginecólogos y como médicos, porque realmente es como a nosotros nos va a llegar pues como de primero y tenemos que saber como todas las opciones terapéuticas que hay. Vamos a darle entonces la palabra al doctor José David Martínez y ya pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias por la invitación también y es para mí es un placer y un honor estar acá con ustedes. Excelente revisión, muy amplia. Sé que es un tema complicado y es un tema que genera mucha controversia, más que todo por el temor del síntoma del dolor de cabeza en el contexto de una mujer embarazada, ¿cierto? Como tú decías, se ha asociado que la migraña es una causa frecuente de parto pretérmino y de parto por cesárea justamente porque hay ese miedo del premonitorio persistente, porque si una mujer tiene 140-90 y el dolor de cabeza no mejora, pues se prenden las alarmas, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad de trabajar 10 años en la clínica bolivariana, allá pues, en ese centro materno-fetal tan grande, y allá nos veíamos muy enfrentados a ese contexto, en que inclusive me decían, defíname si le hago cesárea o no a la paciente, en el que definamos si el dolor de cabeza es por preeclampsia o es migraña. Y afortunadamente en la mayoría de casos es migraña, en la gran mayoría de casos. Hay estudios que han demostrado, por ejemplo, hay un síntoma, que es la osmofobia. La osmofobia es la molestia de los olores. Eso no hay ninguna cefalea secundaria que dé osmofobia. O sea que si en algún momento ustedes están enfrentados a una materna con dolor de cabeza y tienen la molestia de los dolores, es migraña. O sea, ya así tenga preeclampsia. No hay una cefalea secundaria que dé osmofobia. Entonces, es un factor que inclusive se ha estudiado en gestantes, en el que con valor predictivo negativo, si no hay osmofobia, si hay osmofobia, con toda seguridad que la paciente no tiene una cefalea secundaria. Y también recordar mucho esa importancia del tratamiento analgésico. Si ustedes logran ver, se pueden usar virtualmente casi todos los mismos medicamentos que se usan si la mujer no estuviera embarazada. Se usan exactamente los mismos, a excepción de los AINES, que casi no los usamos como decía Cami, o el ácido valproico, que sí es altamente teratogénico. De ahí para adelante, el tratamiento de la migraña del embarazo es muy similar a la mujer o a la persona que esté embarazada. De recalcar también el uso de la metoclopramida. La metoclopramida es el mejor analgésico para la migraña. No se usa solamente como antiemético, sino que es el mejor analgésico para la migraña.
y parenteral, parenteral, inclusive inclusive más potente que los triptanes. Y el efecto pues, o la causa es porque la migraña es una condición que es hiperdopaminérgica. Todo lo que baje la dopamina en migraña sirve. Y eso es lo que hace justamente la metoclopramida. Hombre, que es que de pronto me da caticia, listo. Como decía Cami, también está la difenhidramina como un factor que pueda disminuir el riesgo de caticia. Y si definitivamente no se puede usar la metoclopramida, otra opción antidopaminérgica es el haloperidol, que también se puede usar en el embarazo de forma segura como analgésico de la migraña. De los triptanes, el sumatriptán, como decía también Cami, es seguro en el embarazo en cualquier trimestre. Eso está demasiado estudiado con miles y miles de pacientes a nivel del mundo. Entonces, es mucho más que el acetaminofén, el manejo agudo. Bueno, los artículos siempre hablan de manejo abortivo, pero pues esa palabrita en obstetricia como que no aguanta, ¿cierto? Ah, sí. ¿Cierto? Uno hablar en la ronda, bueno, ¿y qué manejo abortivo le darías a la paciente? Uy. Pero los artículos en inglés hablan de abortive treatment, pero pues sí, pero abortivo no, hablemos de analgésico, ¿cierto? Y lo otro de preventivo, que muchas pacientes, las que no mejoran, sí se beneficiarían de manejo preventivo, pues recordar también si el magnesio oral es muy bueno. Los bloqueos pericraneales con lidocaína también son muy efectivos, se pueden hacer las veces que uno quiera en el embarazo. Y también el uso de la toxina botulínica, o sea, el Botox. El mismo Botox de las arrugas, que también sirve para la migraña. Ya también hay muchísima evidencia de mujeres en todos los trimestres del embarazo en el que se demuestra que es seguro. O sea, y para concluir entonces, la última frase que decía Camila, una mujer embarazada tiene derecho a tener una gestación libre de dolor. Es un momento muy lindo en la mujer, en la familia en general, y muchas veces los médicos limitamos a la paciente diciendo, pues, ese es el dolor del embarazo, pues, esperemos que pase el embarazo y te mejore, o lástima, no es que no hay nada más que hacer. La verdad, hay muchísimo por hacer en una mujer en embarazo con migraña, y eso mejora la calidad de vida e impacta directamente en el pronóstico neonatal y perinatal. Muchas gracias. Cami, no, y de verdad, y te felicito también, te felicito, excelente revisión. Tuvimos la oportunidad pues, de tener varias sesiones para hablar de esto y bueno, de pronto vi ahorita que hablaban de la acetaminofén y que lo que había dicho Trump. Hubo como una duda, ¿qué dijo este man? Pues la semana pasada justamente él y el secretario de Salud decían que había una implicación pues, grande, inminente del uso de la acetaminofén en el embarazo con los trastornos del espectro autista. Entonces eso, si lo dice el presidente de un estado y de Estados Unidos, pues claramente tiene una implicación política y en salud pública mucho más amplia, que Cami pues, lo demostró pues, que dentro de todas las evidencias que había, inclusive reportes específicos a lo que dijo Donald Trump la semana pasada, pues hasta ahora vamos con tranquilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces pasamos Doctor. a la Entonces siguiente pasamos como a las siguientes preguntas, comentarios, no sé. Dale. Cami, bueno, María. primero felicitarte, me parece que es un tema muy importante que, como lo mencionaste, nos puede confundir mucho por los trastornos hipertensivos del embarazo y que tendríamos pues, que tener muy claro que no es solo acetaminofén lo que le podemos mandar a las pacientes, entonces me gustó mucho escucharla. Y Y tenía tenía una pregunta, no sé si para Cami o para el doctor, si nos pueden dar unos tips, aparte de lo del olfato que ya mencionaron, para tener como desde la clínica o desde las características del dolor, cómo podríamos tener más claro esa diferencia entre una cefalea que es por un trastorno hipertensivo de una migraña para estar como ya más enfocados cuando veamos una paciente que tiene esos síntomas. Gracias. Esa pregunta era obligada, ¿no? Esa yo creo que es de las más obligadas. A A veces es difícil. A veces es difícil, pero hay elementos que nos pueden ayudar a diferenciar una de otra. Lo que te decía, lo de la osmofobia, eso sí es claro. Si una mujer embarazada tiene una cefalea con osmofobia, con toda seguridad que es una migraña o una cefalea primaria. De otro, antecedentes. No me pregunten por qué, porque no sé, pero el antecedente de asma favorece que sea una cefalea primaria, o sea, o benigna. El antecedente de asma, el antecedente previo de cefalea,
antes del embarazo. El antecedente de enfermedad mental, pues, enfermedad mental es, sí, pues, ansiedad, depresión, bipolar. Eso también aumenta el riesgo de que sea una cefalea primaria. ¿Qué factores pueden conducir que fuera secundaria? Una cefalea de novo, si la mujer está hipertensa. Eso favorece o tira más la balanza de que fuera una preeclampsia. O una cefalea y una convulsión, también. O una cefalea y fiebre, también aumenta el riesgo de que sea una cefalea secundaria. Y en el caso, por ejemplo, del trastorno hipertensivo asociado al embarazo, la cefalea es muy global, pues tenemos un casco, y hay una correlación también con el aumento de la tensión arterial. Entonces, para grandes rasgos, siempre tener en cuenta el antecedente previo de cefalea, la osmofobia, si hay una cefalea de novo e hipertensión, sospechar más preeclampsia, cefalea de novo e hipertensión intracraneana, pensar más que todo en una trombosis de senos venosos, o si tiene alguna anormalidad en el examen neurológico. Obviamente, una cefalea y una hemiparesia, una cefalea y un sexto par, o una cefalea y un compromiso de otro par craneal, pues aumenta el riesgo de que sea una cefalea secundaria. Esa distinción, la verdad, a veces es difícil. A veces es difícil. En esos casos donde uno sospeche de pronto una cefalea secundaria, la resonancia sería una muy buena elección. Es sencilla, pues es una resonancia simple, o sea, sin medio de contraste, es segura, no emite radiación. A veces hay controversia sobre la semana del embarazo. Hay unos radiólogos que prefieren no hacer una resonancia cerebral antes de la semana 12 o en el primer trimestre, porque hay como una sospecha teórica que el aumento en la temperatura corporal de la madre en ese momento podría tener aumento de riesgo de malformaciones en el feto. Eso es controversial, pero la verdad, en caso que sea necesario, sí es mejor hacer una resonancia para descartar que haya de pronto una patología intracraneal. A veces es complicado, pero bueno, eso ahí nos pegamos de todo lo que nos podamos encontrar, resonancia, paraclínicos, examen físico y la evolución de la persona. Por ejemplo, si le ponemos manejo para la migraña a una mujer que tenga migraña, pues con toda seguridad va a mejorar. Pero si le ponemos, por ejemplo, manejo de migraña a una mujer que lo que tiene es una preeclampsia, no va a mejorar tampoco. Listo. Pero Doctora, una pregunta. En cuanto al manejo agudo, pues he leído sobre la infusión de lidocaína para pacientes no embarazadas, pero ¿se podría extrapolar también o ya como último recurso en ellas o no hay? También, sí. Me encanta la pregunta porque también se puede usar la infusión de lidocaína en maternas. La lidocaína es un medicamento también muy seguro en el embarazo. Es con el mismo que hacemos también los bloqueos pericraneales. Y también se puede usar lidocaína en infusión en embarazo. ¿Necesita alguna vigilancia pues como especial o solamente en la secretaría? Nosotros en la clínica hacíamos mucho, creo que casi todas las maternas usábamos la lidocaína y no se requiere pues como monitoreo ni en cuidados especiales ni cuidados intensivos porque la tasa de infusión es tan baja que el riesgo después de que haya algún efecto cardiotóxico es muy bajo. Es muy segura también la verdad en el embarazo, la usamos bastante. ¿Y las dosis? Bueno, si quieren yo ahorita les explico o les dejo por escrito cómo se hace la infusión, porque en la clínica teníamos ese ya... Yo tengo la foto. ¿Tiene la foto? Bueno, del protocolo que teníamos Ahorita justamente se lo para muestro. todo eso. Ahorita se lo dejo. Listo. Eso era la primera rato. nada, quería felicitarte, me gustó mucho tu charla, me pareció súper completa y súper apropiada porque es una patología que tenemos en muchas de las mujeres. Y quería preguntarles, era si digamos es una paciente que no tenemos ninguna otra sintomatología, sino que pensamos que está debutando con una crisis migrañosa durante el embarazo, si para iniciar el manejo profiláctico deberíamos esperar como que cumpla la definición de las 5 crisis, pues en este lapso de tiempo, o si por las características clínicas que consideramos que sea una cefalea primaria podemos dar inicio al manejo profiláctico.
Bien, bien, esa pregunta también es muy importante porque ahí da mucha confusión. Entonces, si es el primer episodio, una de las banderas rojas que mostró Camila, que es en el SNOOP 10, una de las banderas rojas es el embarazo, pregnancy y puerperio. Si una mujer debuta, Perdón. si una mujer debuta con una migraña en el embarazo, se tiene que estar seguro que no sea otra cosa. Entonces, si una mujer debuta en el embarazo con cefalea y con migraña, se debe estudiar con una imagen, la resonancia, y si es normal, pues no esperar a que cumpla los 5 episodios, sino que de una vez debería tener tratamiento, ¿cierto? Porque eso aumenta también el riesgo de que se deteriore su calidad de vida durante el embarazo. Pero el mensaje claro es, si debutan en el embarazo, que por lo general debutan con migraña con aura, eh, se estudia y si es normal la resonancia, que debe ser normal, o sea, es que es una migraña, se puede empezar el manejo preventivo sin problema. Bueno, Cami, también quería felicitarte, me gustó mucho tu charla, pues como el desarrollo que hiciste, nos compartiste como herramientas como para el abordaje de estas pacientes. Y quería hacer una pregunta respecto al tiempo. Digamos, ¿hay algún tiempo establecido en que yo determine que con el tratamiento agudo, si la paciente no mejora, puedo pensar en una cefalea secundaria? O, pues, ¿hay algún de pronto tiempo establecido que yo diga no mejoró? Tengo que tomar otra conducta adicional. Bueno, entonces estamos hablando de que la paciente está en urgencias, pues está en la clínica o está en la casa. En la clínica. Ah, bueno, en la clínica. Entonces, bueno, eh, el interrogatorio es fundamental. O sea, si todo me apunta que, listo, que tengo la cefalea, pulsátil, fonofobia, fotofobia, osmofobia, náuseas, vómito, que aumenta con el movimiento, no encuentro ninguna alteración adicional, exámenes perfectos, presión arterial perfecta, entonces yo empiezo manejo médico, ¿cierto? Si en el transcurso de unas 24 a 48 horas la paciente persiste con dolor, yo digo, bueno, ¿qué pasa con el tratamiento? ¿Lo estoy dando bien? ¿O qué me hace falta para adicionar al tratamiento? Entonces, uno puede empezar, primero que todo, en el manejo analgésico, pues con el acetaminofén, aunque yo casi nunca lo usaba en un ambiente hospitalario porque ya la paciente lo tuvo que haber tomado antes, ¿cierto? Yo de entrada podía iniciar metoclopramida. Ah, bueno, los líquidos son fundamentales porque más del 30% de las personas mejoran solamente con líquidos, porque la migraña deshidrata bastante. Entonces, líquidos, mm, metoclopramida, difenhidramina, sulfato de magnesio también lo usamos mucho. Hay que tener una salvedad con el sulfato de magnesio, que salió una recomendación de la FDA en el 2013, que uso de más de 5 días de sulfato de magnesio aumenta el riesgo de em, alteraciones óseas en el feto. Entonces, el sulfato de magnesio, si bien se puede usar en el embarazo sin ningún problema, pues ustedes obviamente lo usan demasiado. En migraña también se puede usar por 1 o 2 días. Entonces, si veníamos metoclopramida, difenhidramina, sulfato de magnesio, lidocaína en infusión, y la mujer no mejora en el transcurso de 24 a 48 horas, nos íbamos hacia el bloqueo pericraneal con lidocaína. Y si con eso no mejoraba, pues sí, empezamos a buscar otras causas secundarias. Ahí empezamos a hacer la imagen y siempre muy pegados del ginecólogo, viendo que no se nos estuviera pasando un trastorno hipertensivo asociado al embarazo. Pues yo creo que entre 24 y 48 horas de no mejoría, ahí sí empezamos a buscar cositas adicionales. Bueno, creo pues que hemos estado demasiado activos hoy porque el tema realmente pues es bastante interesante, importante. No sé si hay alguna otra pregunta más. Bueno, primero, Cami, felicitaciones, una charla excelente. Y segundo, profe, una pregunta en contexto de migraña y paciente hipertensa con el alfametildopa. Porque a veces uno tiene su paciente con alfametil, empieza con los episodios de migraña y la primera recomendación que le dan a uno es cambiar el antihipertensivo. ¿Hay alguna relación que debemos hacer ahí? O hasta el nifedipino. Sí, porque el asfaltildopa y el nifedipino ambas dan dolor de cabeza, ¿no? E inclusive, o pueden ser la única manifestación del efecto secundario,
del antihipertensivo o empeorar una migraña ya preexistente. En ese caso, por ejemplo, no podríamos usar triptanes como analgésico porque los triptanes estarían contraindicados en una hipertensión no controlada. En ese caso, nos tocaría es pegarnos de la parte preventiva, bloqueos pericraneales, toxina botulínica, citrato de magnesio, porque el dolor en el contexto puede ser un poquito más difícil de manejar, porque tampoco les puedo decir que suspenden la fametildopa, ¿no? O ni el nifedipino. Esos casos van a ser un poquito más complicados, pero hay herramientas. O sea, no les quiero pues como dejar pasar que la toxina es muy segura en cualquier trimestre y los bloqueos pericraneales y también el magnesio, en todos los trimestres también. Entonces nos pegamos más que todo a la parte preventiva para disminuir esa carga del dolor de cabeza, pero es un poquito más bravo ese contexto porque ni modo, ¿cierto? Bueno, ¿alguien más que quiera hablar? Bueno, no, Cami, muchas gracias. Realmente pues fue una muy buena presentación. Eh, Expusiste como todas las opciones terapéuticas disponibles que muchos de nosotros no estamos tan familiarizados, pero pues que nos vamos también con la idea de que hay más para hacer con estas pacientes y que nosotros también podemos hacerlo desde la consulta, sobre todo en el manejo preventivo. Y al doctor también, muchísimas gracias. Realmente pues muchas de las recomendaciones creo que nos las llevamos y son bastante interesantes, pues si podemos aplicarlas en nuestros pacientes. Gracias. Chao. Un aplauso.